Hola, bienvenidos a todos. Ya regresamos con nuestra segunda charla y tenemos a nuestra queridísima amiga, colega Tamara, quien va a iniciar con la siguiente charla. Y pues les voy a platicar un poquito sobre TAM. Tamara es diseñadora tipográfica, nacida en la Ciudad de México y es licenciada en diseño gráfico por la Universidad del Pedregal. Cuenta con una especialidad en innovación tipográfica por Centro. Trabaja en varias agencias como diseñadora antes de obtener su certificado como parte del programa Type at Cooper y TypeQuest en 2021. Es parte también del colectivo Times New Woman y Letrástica. Ha participado como ponente en Type Lab de Typographics en 2022 y ha sido finalista de la beca de Mail en el mismo año. También es parte del programa de Alphabets de mentoría. Y pues, Tam, bienvenida. Estamos aquí ya en las pláticas con el Centro Multimedia. Y pues, adelante, Tam. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este evento. Y no, pues me da mucha felicidad poder compartir como un poco de lo que yo hago en este, digamos, primer capítulo, del segundo capítulo de Type Thursday México. Bueno, así desde México. Entonces, a ver, les presento la pantalla para poderles empezar a contar un poco. El día de hoy les quiero contar un poquito acerca de como mi proceso a través de las letras y también un poco acerca de mis procesos, digamos, personales durante, bueno, mientras estoy diseñando. Entonces, bueno, un poquito rápido les voy a contar quién soy yo. Mi nombre es Tamara Segura. Yo soy diseñadora. Como ya mencionaba Moni, soy diseñadora gráfica por la Universidad del Pedregal. Más, bueno, un poco más adelante me especialicé en tipografía, ya que me empecé a dar cuenta que realmente era algo que me gustaba mucho y que siempre había sido como, que siempre había, era algo que siempre había estado presente en mi vida, las letras de alguna forma u otra, pero realmente yo no sabía que la gente podía vivir de hacer letras hasta que pues estudié diseño, ¿no? Entre otras cosas, pues soy súper amante de los animales, soy Potterhead, como varios de ustedes ya sabrán, y soy Hermie. Pero pues todo esto, ¿cómo llegué a hacer todo esto, no? En una línea de tiempo, digamos, perfecta, la gente pensaría que pues naces, te conviertes en diseñadora y chacha, mágicamente descubres que lo que te gusta es hacer letras y decides empezar a hacerlas. Pero realmente esto casi nunca sucede. Eh, el camino de las letras para mí ha sido como una, pues digamos, como una montaña rusa, tanto de emociones y como en el proceso. Yo empecé a hacer letras un poco, esta ha sido como mi línea de tiempo real durante todo este proceso y estoy segura de que va a seguir como con estas idas y vueltas y círculos y regresar y así por muchos años más, ya que creo que es una disciplina que implica estarse modernizando y actualizando constantemente y siempre tienes que estar como renovando tu forma de pensar y a lo mejor no tus procesos, pero sí tu forma de diseñar, ya sea como para seguir actualizado con lo que está en el mercado, pero también como en esta parte de como de no encasillarte en lo mismo y una y otra vez, ya que sobre todo en la tipografía, pues es algo que tienes que estar, como lo mencionábamos hace un ratito en la plática de los critics, las letras es algo que tienes que estar haciendo constantemente, o sea, bueno, repitiendo constantemente y tienes que tener muchísima paciencia. Entonces realmente es un proceso bastante difícil, pero pues también es como que necesitas mucha resiliencia como para poder llegar como, digamos, a una meta final. Y bueno, en este caso, como les mencionaba, yo soy diseñadora. Posteriormente me especialicé en Centro, de hecho, junto con Héctor, que nos va a estar contando un poco de su experiencia un poco más adelante. Y posteriormente, con los años, descubrí que hay iniciativas, sobre todo que empezaron, bueno, no que empezaron porque pues ya tenían tiempo, algunas sí empezaron durante la pandemia, pero realmente como en este tiempo de encierro y de estar buscando como un poco regresar a lo que a mí me gustaba, porque durante mucho tiempo fui diseñadora, digamos, gráfica solamente, o sea, sí hacía letras, pero realmente ya no me estaba dedicando a eso, que era algo que a mí realmente me apasionaba. Entonces encontré, bueno, así fue como llegué a la mentoría de Alphabets. Mi mentora fue Ro Hernández.
Y posteriormente encontré al TypeKit Crew y a la clase de Display Type Design de Juan Villanueva, que realmente estas tres iniciativas fueron lo que me impulsaron como a perseguir más como este sueño de ser tipógrafa y realmente de dedicarme a las letras y como dejar un poquito de lado lo que yo estaba haciendo, que era pues meramente diseño gráfico. Fue así como decidí aplicar a los programas de Type at Cooper y TypeWest en 2021 y cursé los dos, TypeWest, bueno, en su versión, digamos, normal, en línea, y Type at Cooper en la versión condensada, que también tuvo su primera edición en línea en 2021. Gracias un poco a la situación que estábamos pasando, fue que yo tuve como la oportunidad de poder acceder a estos cursos, donde realmente más que digamos, aprender solamente de letras, también aprendes como a tener diferentes perspectivas, ya que no solamente son perspectivas de los maestros que te están enseñando, sino también de todos tus compañeros, ya que por lo menos en mi caso me tocaron grupos súper diversos de personas, diversos en cuanto a lo que hacían, en cuanto a los lugares de donde provenían, y entonces tienes como perspectivas muy diferentes de cómo es que cada persona está teniendo sus procesos y cómo cada persona está desarrollando las letras. Durante como todo este inter de la vida, también descubrí a Letrástica, bueno, Letrástica, yo sabía que existía como un festival, pero yo no tenía idea de que existía una cosa que se llamaba Letrástica Comunidad. Y llegué a ellos a través de los Type Cookers, que realmente también fue algo que me ayudó muchísimo a acelerar y a desarrollar más mi proceso de bocetaje. Que eso, bueno, lo voy a hablar un poco más adelante, pero es algo súper importante en la práctica de cualquier diseñador de letra. Tener como esta habilidad de bocetar. Tus bocetos no tienen que ser nunca ni perfectos, ni hermosos, ni finales, ni bocetos para enmarcar, pero realmente tienes que ser capaz de transmitir la idea de lo que quieres como de tu mente hacia tu mano, eh, como para posteriormente poder ya llevarlo ya sea como a una pieza de lettering o a una tipografía. Y bueno, después de como muchas cosas que sucedieron en estos años, también hace rato hablábamos un poco del torneo, de estas iniciativas como Type Thursday y entre otras cosas que empezaron como a nacer en la pandemia, nació Times New Woman, que es un grupo del que me encanta ser parte, que es un grupo dedicado como específicamente pues a mujeres que están interesadas en las letras, en, digamos, cualquiera de sus formas. O sea, en el grupo hay personas que hacen caligrafía, que hacen lettering, personas que hacen tipografía, personas que hacen investigación. Realmente es como una red de apoyo, que es algo que nosotros, bueno, nosotras no encontrábamos en los espacios que ya existían en la letra. Realmente ha sido una comunidad muy bonita que me ha ayudado muchísimo y a la que le tengo muchísimo cariño. Pero bueno, esto cómo se conecta con las letras, ¿no? Un poco es el mismo proceso en las letras, o por lo menos en mi experiencia personal, ha sido muy similar. Hay un inicio y hay un fin, pero hay muchas cosas en el medio. A veces sientes que ya descubriste eh, como la olla de oro y a lo mejor al día siguiente vuelves a abrir la computadora y tu archivo y te das cuenta que realmente no te gusta para nada lo que estabas diseñando. Entonces es un proceso bastante también introspectivo y en el que tienes que tratar de ser lo más objetivo posible. También es por eso que los type grids bueno, me han ayudado bastante como a entender que es un proceso largo, un poco cansado, pero también puede llegar a tener como sus momentos de luz. Y bueno, justo es como un proceso de repetir y repetir. Para mí es un proceso bastante cíclico, ya que es muy difícil decidir el momento en el que tu tipografía, digamos, está ya lista. Siempre, y bueno, yo he encontrado que siempre entre más he aprendido o entre más sé cómo deben ser ciertas cosas, más trabajo me cuesta como decir, bueno, ya hasta aquí está correcto, ¿no? Porque entre más sabes, tu ojo se empieza a entrenar más y empiezas como a tener diferentes perspectivas de cómo deberían ser ciertas cosas o cómo deberían estarse conectando entre sí las letras.
Y bueno, entonces un poco les voy a contar cómo ha sido como mi viaje a través de las letras. Hermione fue la primera tipografía que realicé, digamos, desde cero. Está inspirada en una de mis cosas favoritas, que es el mundo de Harry Potter. Este fue mi proyecto para digamos, mi proyecto final para la especialidad que cursé en Centro. Y realmente este proyecto, cuando yo entré, no tenía idea ni siquiera de cómo se agarraba el lápiz para bocetar una letra. Y después de, obviamente, tener como todas las clases, como las diferentes sesiones con los maestros, todavía no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero estaba empezando como a entender el porqué de muchas cosas. Y en este caso es una tipografía para texto inmersivo y la familia consta de, bueno, una itálica y una versión display. En este caso yo escogí la display porque realmente sentí que al ser, digamos, pensada como para libros, necesitabas tener como esta contraparte de titulares más que bold, ya que, digamos, en los libros, en las novelas, es muy raro que veas como algo resaltado en bold, más bien siempre son o itálicas o como los pies de página o los títulos de cada capítulo, ¿no? Y aquí fue la primera vez, digamos, que me topé realmente con todo este proceso de, pues, digamos, de creación. Eh, en ese entonces, pues yo obviamente no tenía idea de cómo eran muchas cosas y entonces tuve que aprender, digamos, a ser muy autocrítica de lo que estaba haciendo y de tratar de entender por qué las cosas que existen estaban funcionando o por qué se usa cierto puntaje en los libros o por qué se utiliza cierta tipografía. Entonces, todas estas cosas fueron como pequeños indicios que yo tuve que ir pegando de cierto modo y acomodando en mi cerebro para poder entender qué era lo que yo quería derivar de esta tipografía. Mi proceso de bocetaje duró bastante. Ahorita viéndolo un poco en retrospectiva, siento que pudo haber sido un poco más largo de lo que fui, pero bueno, obviamente cuando estás en un programa, pues también tienes tiempos bastante fijos y muchas veces, bueno, en este caso que es un programa que está pensado como, bueno, estaba pensado para las personas que trabajan, pues también, o sea, es como tratar de hacer como esta relación entre el tiempo que tienes, lo que puedes hacer y en ese momento pues yo sabía hacer cosas, pero todavía bueno, considero que era como bastante lenta como para la parte digital, por ejemplo, o me tardaba mucho como en tratar de entender qué era lo que necesitaba cambiar o por qué no estaba, o sea, porque si yo estaba pensando algo no se estaba transmitiendo en la tipografía. Entonces, como que todo este proceso de creación y de estudiar como el por qué las tipografías tenían como cierta altura o por qué las descendentes eran como de cierta forma, sobre todo en esta tipografía que era como para texto, me ayudaron bastante a entender no solamente mi proyecto en sí, pero sino posteriormente siento que fue como realmente el punto en el que como diseñador entendí cómo era que debían funcionar las letras. A lo mejor todavía no lo sabía aplicar muy bien, pero realmente ya tenía como una idea más certera de cómo era que debían funcionar las cosas o qué cosas tenían que estar relacionadas con otras. Bueno, aquí un poco de la muestra del set al que llegué y realmente todo estaba pensado bueno, específicamente en mi proyecto, ¿no? Tenía como cierto set de diacríticos porque estaba pensado en que tuviera como cierto soporte de lenguas para los libros, por ejemplo, las small caps, en el caso de las notas de pie de página que podrían existir, una puntuación, digamos, bastante amplia, considerando que pues, son textos inmersivos donde también hay muchos diálogos. Y, por ejemplo, en este caso, los números eran importantes, pero como realmente no se usan tanto como las letras, y los símbolos matemáticos realmente no se utilizan casi para nada. Fue algo en lo que, o sea, hice con cuidado, pero obviamente no me enfoqué tanto en esta parte como del diseño. Bueno, esto es más o menos un poco de cómo quedó el proyecto al final. Y después de esto fue un poco como les comento, después de aquí me enfoqué un poco más en la parte del diseño gráfico y dejé un poco de lado la tipografía
Y posteriormente, con la mentoría de Alphabet y la clase de display fue que llegué, bueno, este proyecto en específico, Xochitl, fue un poco lo que me regresó al mundo de la tipografía e hizo que me diera cuenta realmente de qué era lo que me gustaba hacer y de cómo podía expresarme a través de las letras. Bueno, en este caso, esta tipografía se llama Xochitl, está inspirada en las ferias y los festivales de Xochimilco. Xochimilco es la delegación de la Ciudad de México, bueno, la alcaldía de la Ciudad de México que tiene una mayor cantidad de fiestas y festivales. Y bueno, en todas y cada una de estas realmente la gente hace un folclore de letras y realmente es algo que me gustaba mucho y era algo que yo quería de cierta forma como tratar de explorar. Sentía que lo que había hecho anteriormente era muy serio y entonces quería como jugar un poco más con estas cosas y este proyecto realmente me inspiró como bastante a esta parte de la exploración. Esto fue bueno, este es como un pequeño ejemplo de cómo fue mi proceso. Realmente tomé los letreros que más me estaban llamando la atención. Traté de hacer bocetos y después de eso traté de derivar como algunas de las características que yo consideraba más importantes en ese momento o un poco más distintivas. Al final me decidí por algo un poco más goticoso, que bueno, como sabemos, México tiene una relación bastante curiosa con las letras góticas. Las usamos en una gran cantidad de cosas que a veces nos parecerían un poco raras, pero en el contexto mexicano funcionan bastante bien. Y así fue como nació Xochitl, que es una fuente inspirada en estos letreros, en las diferentes celebraciones de los mercados y las fiestas de Xochimilco. Y bueno, realmente esta clase, como mencionaba, era display y también fue lo que me dio como ese impulso a seguir como queriendo explorar diferentes formas de, pues como de expresarme y al mismo tiempo también me ayudó mucho como a entender qué era lo que me faltaba aprender o qué cosas necesitaba yo mejorar en cuanto a, digamos, como procesos internos o procesos de creación que a lo mejor en este momento no conocía tan bien. Y fue, bueno, lo que me impulsó como a seguir con los demás programas. Una parte muy importante que yo creo que existe en mi proceso y considero debería existir en el de todos es la parte del bocetaje. Y una gran forma de bocetar, o bueno, no de bocetar, más bien como de expresarse y de practicar es la palabra, es a través de los type cookers. Como les mencioné, yo entré a Letrástica Comunidad a través de los type cookers que se realizaban los jueves, o bueno, una vez a la semana o un par de veces al mes. De repente todavía los hacemos, pero en el primer type cooker al que yo entré realmente estaba completamente perdida. Me tardé creo que las 2 horas tratando de bocetar 3 letras, porque en ese momento yo sentía que mis bocetos tenían que ser perfectos. Y con el tiempo y conforme fueron pasando las sesiones, me empecé a sentir mucho más segura y empecé a entender que realmente no se necesitaba calidad al inicio, sino más bien como cantidad. Explorar diferentes formas, diferentes estructuras de la letra, bocetar en diferentes tamaños. Yo normalmente bocetaba muy pequeñito o sea, boceto en libretas muy chiquitas. Todavía lo hago, pero digamos que esos son mis bocetos rápidos. Pero cuando quiero definir algo un poco más, ya trato de hacerlo por lo menos en tamaño carta o media carta, como para tratar de visualizar mejor todas las características que quiero tener en las letras. Y después en Type West y en Typepad Cooper, también esta fue una parte súper importante en la que nos hacían muchísimo énfasis en la parte como de esta exploración que necesitas tener antes de pasarte a la parte digital. Claro, hay personas que ya bocetan como en iPad o directo en digital, pero también son personas que por lo general ya tienen como muchísima experiencia o ya tienen como las suficientes herramientas en su mente como para poder trasladar lo que su mano quiere decir a una parte digital. Yo considero que para mí todavía es mucho más fácil bocetarlo primero en papel y hacer como mis ajustes y después pasarme a como a la parte digital.
Este es un poco como de mis procesos. El primero, como les decía, realmente es muy rápido. Después me hago como un primer tic personal, como yo misma tratando de ver qué son las cosas que debería mejorar. Bueno, en este caso, esta fuente, bueno, este boceto fue para la segunda edición del torneo tipográfico y entonces aquí estábamos como tratando de explorar si le íbamos a poner serif, si no le íbamos a poner serif, cómo se verían, el tamaño de los diacríticos bueno, en este proyecto que era de señalética, pues era como bastante importante contemplar desde el inicio qué tan grandes iban a ser como para definir todos nuestros parámetros. Estos son algunos de los type cookers que realizamos en estas sesiones. Justo algunos me gustaban lo suficiente como para pasarlos a digital, pero había muchos otros que realmente se quedaban como en boceto de lápiz y papel. Bueno, este último incluso creo que lo hice como con crayolas porque no encontré otra cosa, pero era cuando ya tenía como un conocimiento más, digamos, un poco más amplio de que no necesitaba bocetar con el lápiz artístico como más profesional del mundo, sino que realmente lo que necesitaba era como entender qué era lo que estaban haciendo mis formas. Después, este proyecto fue mi proyecto final de Typepad Cooper y realmente bueno, o sea, como que todo este rango de exploraciones yo creo que no ha de ser ni una quinta parte de todo lo que exploré. Justo como les decía, era algo en lo que nos hacían muchísimo énfasis, como en esta parte de explorar. Entonces empezábamos como con ciertos parámetros y los teníamos que bocetar y después a partir de esos escogíamos como ciertas características que nos podían llamar más la atención y empezábamos como con la segunda fase de bocetaje, ¿no? En este caso, en algún punto descubrí esta E que me pareció como interesante. No es cierto, este de aquí arriba, que es, ¿dónde está? Creo que nació de este de aquí. Ay, bueno, no sé si se ve mi cursor, pero nació como de el cuarto, quinto de la primera columna y a partir de eso empecé a bocetar con diferentes herramientas también. Aquí lo hice con lápiz, después me pasé a hacerlo con una Parallel Pen o no me acuerdo si fue no creo que sí fue con una Parallel Pen y a partir de eso como que empecé a destilar qué era lo que más me estaba funcionando de estos bocetos. En este caso estaban buscando para una fuente de texto y ya con eso en mente empecé como a refinar mucho los bocetos. En este caso, esta E me llamó la atención y también a partir de eso traté de trasladar las características que me parecían más interesantes de la E a mis bocetos. Y bueno, aquí un poquito ya digamos como del proceso digital. Empezó siendo algo bastante display que para una fuente de textos largos no estaba funcionando, entonces tuve que destilar. Al principio me costó mucho trabajo porque yo sentía que iba a perder mucho de digamos como de la esencia, y más o menos como en mi versión 15 digital, que posiblemente fue como la 30 en bocetos totales, o sea, como que llegué a un punto en el que yo sentía que no estaba perdiendo esencia y que me funcionaba para lo que finalmente yo quería hacer. Y ya, digamos que teniendo en cuenta esto, fue que pude desarrollar como el resto del estilo y empezar a bocetar los diferentes pesos y las itálicas. Finalmente, esto es un poco de cómo funciona en texto, también en sus diferentes, como digamos, variantes. Y listo. Otra cosa que, bueno, quisiera mostrarles es un poco de la parte de lettering. Bueno, el lettering sobre todo, yo lo uso mucho como método de desestrés un poco, o cuando quiero hacer, digamos, algo como para mí y que sea mucho más rápido que hacer una tipografía completa, normalmente trato de hacer como alguna pieza de lettering, porque justamente también siento que es el mismo proceso que utilizas para una tipografía, pero digamos que para mí es como hacerlo en chiquito y además te da como esta oportunidad de meterle como ciertas cosas más expresivas al final, como colores o texturas. En este caso, siento que nunca dejas de aprender con las letras. Y el año pasado que salió el curso de Rebeca Naya del lettering vectorizado, del boceto a la pantalla, decidí hacerlo un día que que no tenía mucho que hacer.
dije, hoy es el día de cómo hacer una pieza y a lo mejor también explorar como esta parte del proceso de otra persona. Entonces decidí tomar el curso de Rebeca. Y este fue como un poco de mi proceso. Esta libreta es bastante chiquita, de medir como unos 10 centímetros, que era lo que les mencionaba hace un momento, que yo realmente boceto en tamaños muy chiquitos y posteriormente, ya que estoy refinando o definiendo los rasgos, ya lo paso a un tamaño mucho más grande. Aquí en este primero todavía, digamos, de este último boceto, lo entinté justo para tratar de definir cuáles iban a ser como mis características y a partir de eso empecé el proceso de digitalización. Como pues podrán ver, realmente es un proceso bastante similar al que sigo para hacer tipografías, pero pues igual es muy chiquito. Y aunque pareciera que son cosas diferentes o que no son tan, o sea, uno es muy expresivo y el otro a lo mejor es un poco más serio, pero realmente muchas de los parámetros que necesitas seguir son lo suficientemente similares como para que puedas obtener y seguir aprendiendo de ambos. Así fue como quedó esta pieza final, que era lo que les decía. A lo mejor esto es algo que si yo hubiera decidido simplemente trazar una tipografía, no hubiera llegado como hasta este punto de meterle como color y efectos, pero pues también me ayuda como un poco a tratar de hacer cosas diferentes. Este también me parece que lo hice en medio de que estaba trabajando en un proyecto tipográfico, entonces también es como un poco un descanso eh, de ver la misma tipografía una y otra vez y también te ayuda a regresar a la tipografía que estás haciendo como con ojos bastante frescos. Y este último proyecto que les quiero enseñar fue para Rockstar Aguas Frescas y lo trabajé con la agencia Roger TV. Y este proyecto me gustó mucho. Cuando me contactaron, me dieron como un mood board y me dijeron, necesitamos 3 piezas, que bueno, que finalmente fueron 4, de lettering donde se representa como un poco, bueno, como son aguas frescas, querían como un poco este mundo mexicano como del rótulo. Y por lo mismo que es una marca em, de bebidas energéticas, los colores siempre son como muy vibrantes y como con muchísimo contraste. Entonces empecé justo mi proceso de bocetaje, como les decía, en chiquito, y a partir de lo que definí de esto, me pasé a bocetos como un poco más definidos, un poco más grandes. Bueno, posteriormente este proceso fue más o menos el mismo que seguí con las 4 piezas que se necesitaban y en algunas teníamos, a lo mejor ya nos había gustado como una parte, en este caso el try nos parecía bien, pero después el new como que no nos estaba convenciendo. Entonces lo que hice fue ya con una parte, digamos, digitalizada, bocetar encima de esto como para no tener que digitalizar y tener que hacer todo el proceso uno por uno, sino tener como una idea de cómo se vería. Normalmente no boceto casi nunca en color, pero en este caso por el estilo de la pieza, o sea, bueno, consideré que era como lo más seguro, como tener una idea, digamos, lo más fiel a cómo se vería en realidad el proyecto. Así fueron como quedaron las piezas finales que se animaron en unos pequeños clips como para redes sociales. Y, y pues listo. Un poco es como, bueno, era como compartirles un poco de mi camino y mis procesos. Yo creo que el proceso de las letras nunca es lineal y considero que está bien, o sea que no debería serlo. Y pues siempre me gusta como seguir explorando diferentes estilos cuando me doy cuenta que a lo mejor he estado haciendo, no sé, sans por decir algo, eh, ya 2 o 3 veces seguidas, pues entonces trato de hacer algo con serif o hacer algo más display, como tratar de mezclar estilos como para seguir como esta parte de renovación y también como para tener nuevos retos, porque llega un punto en el que a lo mejor empiezas a hacer las mismas cosas no, no que o sea, no las mismas cosas gráficas, pero a lo mejor hay procesos que podrías hacer diferente o descubres cómo hacer diferente con un estilo diferente. O sea, a lo mejor en una Sans no sabría cómo hacer, o sea, cómo hacer que mis serifs se vieran distintivos. Entonces, pues me voy como a la parte de los serifs
como para también entender esta parte. O a lo mejor si he estado haciendo cosas muy tipográficas, trato de hacer como algo de lettering o algo como un poco más expresivo. Un poco de, bueno, esto lo hice el año pasado y realmente es como un poco de todo lo que trabajé durante ese año. Y listo, muchísimas gracias. No, hombre, también, qué padre. Están bien padre tus exploraciones y tus trabajos. La verdad te felicito, Tam. Y Muchas bueno, antes gracias. de que exista una pregunta por ahí, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito qué es un type cooker, que era algo que mencionabas, Ah, que claro. trabajaban. Ujú. Sí, bueno, los type cookers son una, bueno, invención del señor Eric Van Blokland. Bueno, él es holandés, él es el director del curso de Type and Media en La Haya. Y realmente es como una forma de bocetaje rápido donde te tienes como ciertos parámetros, bueno, pueden ser tan poquitos o tan variados como tú quieras, pero donde realmente te dan a lo mejor como palabras clave, o sea, como el peso que tiene que tener la letra, el estilo y a lo mejor, no sé, si el ancho, por decir algo. Entonces tú con esos parámetros que podría ser, no sé, pesado, ultra condensado y versalitas, entonces tú puedes empezar a bocetar cosas que a lo mejor tú no bocetarías de una forma natural. A lo mejor tú siempre dices, ay, quiero bocetar algo, pero siempre terminas haciendo lo que decía hace rato, sans. Y entonces con el type cooker es como una forma de explorar diferentes estilos rápido y diferentes como parámetros de la letra que a lo mejor no harías como, pues eso, como de forma personal o como tan intuitiva. Y lo que yo personalmente creo es que te ayuda mucho como a entender diferentes estilos y también siento que es como más entrenamiento cerebral de estar practicando las cosas como una y otra vez. Y entonces llega un punto en el que cuando tienes una idea, has hecho tantos type cookers que entonces ya puedes bocetar como mucho más rápido para tu proyecto personal sin necesidad como de tener esta receta. Claro, creo que el que tú tengas unos elementos que representar te forza de cierta manera a que te delimite a cómo los vas a ejecutar, ¿no? Y entonces uno se conecta con el otro, pero también el siguiente te pide que lo hagas de otra, o sea, que corrobores, pero con esta otra forma. Entonces sí, sí Justo. creo que es como padrísimo esa parte. Muchísimas felicidades por tu trabajo, de verdad está increíble. Em, Te quiero leer algunos comentarios que tienes aquí en el chat. Sí. Adriana te manda muchísimas estrellas y, y caritas de alegría. Ale te manda corazones. Ainara tiene un comentario, dice, me pasó lo mismo en los type cookers. Ya no tanto, pero necesito mejorar. Sí, siento que la práctica es el maestro en los type cookers. Pedro tiene otra pregunta para ti. Dice, en lo personal, Tam, ¿qué programa disfrutas más? Y en lo académico, ¿cuál crees que sea el más completo? ¿Programa te refieres a programa? Bueno, quiero pensar que se refiere a programa de estudio. Sí, yo también Eh, creo. yo creo que a eso es una pregunta muy difícil, porque creo que todos son similares, pero diferentes a la vez. De todos realmente he aprendido cosas muy distintas. O sea, a pesar de que en todos tienes a lo mejor un proyecto original que hacer al final del programa, pero realmente entiendes cosas, o sea, el simple hecho de tener un grupo de compañeros diferentes y un grupo de maestros diferentes te ayuda como a procesar diferente, pues sí, literal, diferente las cosas. O sea, nunca vas a hacer lo mismo dos veces y a pesar de que tú tienes, bueno, lo que sí es que en mi caso yo necesitaba tener como una mente muy abierta porque había cosas que a lo mejor yo había aprendido de cierta forma y entonces es como tener esa mentalidad de que tienes que empezar casi desde cero como para poder absorber todo el conocimiento que estás teniendo. Realmente yo creo que el mejor es el que tú consideres que te va a ayudar como más a esta parte como de tu crecimiento personal y que, digamos, en ¿cómo se llaman? Programas de estudio, o bueno, donde está como lo que te van a enseñar, eh, que ¿La, realmente el cur que, la sí, currícula? Ajá. justo, sí. Sí, o sea, el que más, o sea, sí pueden ser muy parecidos, pero realmente el que más te hable o el que más te convenzca, yo creo que ese va a ser el mejor, porque al final pues depende muchísimo de lo que tú vas a poner
en el programa y de lo que tú vas a como aportarle. Gracias, Tamara. Jen te dice, qué hermoso trabajo, Tam. Carla te dice, la mejor, y te manda flamas y corazones. Ale te dice, qué rifada, Tam. Ainara te dice, me encanta tu trabajo, Tam. Y te vuelven a mandar flamas y muchos corazones. Muchísimas gracias. Muchísimo amorcito a todos. No sé si quisieras agregar algo, Tamara. ¿Algún Pues consejo que nos quieras dar? hagan mucho bocetaje y muchas experimentaciones. Siempre pregúntenle a la persona que más confianza le tengan acerca de sus letras. Porque sí, o sea, creo que a pesar de que es un proceso bastante personal, pero el tener como este apoyo de afuera siempre te va a ayudar como a seguir mejorando lo que estás haciendo. Entonces creo que es bastante importante que a pesar de que es un proceso individual, trates de apoyarte en la comunidad como para crecer y seguir mejorando. Muchísimas gracias, Tamara. No A sé, Mon, ¿quieres ustedes. agregar algo antes de que le demos la palabra a Héctor? Pues felicitarte, Tam, porque como tú lo dices, has caminado por muchas áreas, o sea, y creo que eso también está bien padre, o sea, que tengas como la experiencia de otro tipo de programas, que trabajes en Robofont, o sea, como que toda esa experiencia creo que la vas a trasladar en cierto momento a todos los que seguimos aprendiendo en tipografía. Entonces, pues sí, muchas felicidades por tu trabajo, Tam. La verdad que nos dejaste animados y sobre todo Muchísimas gracias. en trasladarlo al boceto. Y gracias por Bien, la invitación. no, Gracias a ti, Tamara. Recuerden que Tamara es una de nuestras tutoras para la crítica tipográfica que vamos a tener la próxima semana, así que yo les recomiendo que vayan armando todo su material para poder mandarlo y llenar el formulario de la crítica tipográfica. Inscríbanse, va a estar buenísimo. Gracias, Tamara. Muchísimas gracias por aceptar A la invitación. ustedes. Bueno, pues vamos. ¿Estás por ahí, Héctor? Sí. En lo que Héctor se acomoda, voy a Sí, hacer acá una estoy. pequeña presentación. Voy a leer una pequeña semblanza de Héctor antes de darle la palabra. Héctor Gómez es diseñador gráfico, especialista en diseño de tipografías por Centro y maestro en branding por Elizaba. Ha diseñado publicaciones periódicas para instituciones y empresas. También se ha desarrollado como director en proyectos de branding. Actualmente es diseñador de tipografías para Font Bureau. Ha sido acreedor a premios de diseño como los otorgados por ADiseño, Diseña México, Latin American Design Awards, Art Directors Club y D&AD. En 2018 formó parte del equipo que realizó la tipografía GMX, para el Gobierno de México. GMX es Gobierno de México, ¿cierto? Para el Gobierno de México. Héctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te cedo los micrófonos y adelante. Muchas gracias, Amanda. Bueno, pues gracias a todos los que están acá. Y gracias, Mónica, por invitarme. Esto no es nada común para mí. Yo creo que nunca había hablado sobre mi trabajo. Es difícil, estoy muy nervioso. Pero bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y espero que todo salga bien. Mientras podemos decirles que las inscripciones para la crítica tipográfica están abiertas y son bienvenidas y bienvenidos. Ya les pasaron en el cuadro de diálogo el link para que puedan enviar su documentación, la documentación necesaria y poder entrar a la crítica tipográfica. Les recordamos, la crítica tipográfica es presencial. Vamos a tener también charlas la próxima semana, el próximo jueves, para que estén muy atentos.
¿Puedo ir diciendo quiénes van a estar la próxima semana? Bueno, en lo que nos acomodamos aquí, les voy a contar que la próxima semana, el 17 de noviembre, nuestras charlas arrancan a las 6 de la tarde y de 6 a, vamos a empezar con Carla Pastén. Es increíble, tienen que venir a ver su trabajo. Después tenemos a Antonio Mejía a las 6:30. Y también súper importante que vean el trabajo de Toño. Los 4, Tamara, Héctor, Carla y Toño, van a estar en nuestra crítica tipográfica junto con Mónica para la próxima semana. Entonces, nada más recordarles que el 17 de noviembre tenemos charla en línea de 6 a 7. Listo. Bueno, pues Gracias. tenemos el gusto, de nuevo te presento, Héctor, de tener el día de hoy con nosotros a Héctor Gómez. Héctor, bienvenido, lo logramos. Gracias. Todo bien, no te preocupes, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá, por escucharme y pues vamos a empezar. Sí. Yo soy o sea, mi manera de llegar a la tipografía creo que estaba destinado. Eso que ven ahí es una anotación de taquigrafía. Yo cuando iba en la secundaria me pidieron escoger un taller y el salón de taquigrafía era el que estaba más lejos, estaba como apartado, ¿no? De todo el edificio que era el resto de la escuela. Y yo no entendía por qué y siempre se me hizo misterioso. Y cuando me tocó escoger el taller, yo dije, voy a escoger ese porque pues, está raro, ¿no? Y entonces ya que lo escogí, el taller se llamaba taquimecanografía. Entonces me enseñaron a escribir taquigrafía, que es lo que ven. Ese es el método que yo aprendí, que se llama Pitman. Hay varios, pero bueno, el que yo aprendí es ese. Y digamos que fue mi primer acercamiento a escribir como con códigos, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho los símbolos raros y al rato vamos a ver algo de eso. Y esto pues se me hacía bien loco, ¿no? Bien extraño. Y es bonito porque tienes es un sistema silábico que juntando líneas puedes formar palabras. Se supone que es para escribir muy rápido. Esto lo usaban las secretarias o los que transcribían entrevistas, cosas de ese tipo. Obviamente al inicio te tardas 4 veces más que escribir lo normal, pero con el tiempo pues, es práctica y funciona. Yo hace mucho que no lo hago, pero bueno, cuando estuve buscando qué poder contarles, pues como que me di cuenta que ese fue en realidad mi primer acercamiento. Y si se dan cuenta, hay líneas que son más gruesas que otras. Si haces la línea delgada, da un sonido. Si la haces la misma línea, pero bold, digamos, hace un sonido distinto. Entonces, muy interesante. Listo, Mónica. Y pues bueno, después ya estudié diseño gráfico y este fue mi primer trabajo. Yo trabajé en una revista que se llamaba Indie Rocks, es de música. Ya no existe todavía la marca, pero ya no es una revista impresa, ahora es en línea todo. Y yo ahí estaba recién graduado y fue muy, muy chistoso porque yo trabajaba en una empresa que se llamaba Luz y Fuerza, ya no existe. Y cuando me gradué, mientras yo estudiaba, trabajaba ahí. Ya llevaba como unos 5 años cuando cerraron la empresa y nos corrieron a todos por un decreto presidencial. Y yo nunca había trabajado, ¿no? Yo estudié diseño, nunca trabajé. Y pues bueno, si no hubiera sido porque me corrieron de esa empresa, pues tal vez yo nunca hubiera hecho diseño. Pero como en ese momento yo no lo entendía así, pero es algo que le tengo que agradecer a ese presidente. Ahora soy diseñador. Y ese es el primer logo que yo hice. Yo no tenía ningún entrenamiento en tipografía ni nada, pero bueno, pues en el trabajo me pusieron a hacerlo y yo hice eso y pues ahora que lo veo me da un poquito
como que tal vez no está muy bien logrado. Ahora le veo muchos problemas que en ese momento no, pero fue una experiencia bonita y lo siguen usando, entonces creo que eso es padre. Entonces, pues yo diseñé revistas por muchos años. Yo trabajé en esa revista pues aproximadamente unos 4 o 5 años. Si quieres, pasamos, Mónica. Y bueno, así se veía ahí. Yo ahí descubrí cómo usar la tipografía para diferentes contextos, ¿no? Y pues la verdad es que aprendí mucho. No sabía muchas cosas, ¿no? Que no me habían, o tal vez no recordaba o no me las habían enseñado hasta que trabajé sobre tipografía. También tengo que ser sincero, ¿no? Yo reprobé tipografía en la universidad 2 veces. Entonces, yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a eso. Pues si quieres, vamos pasando, Mónica. Estas son ejemplos de cómo se veía. No es necesario detenernos tanto. Y bueno, después de esta revista, yo empecé a trabajar en una que es de historia. Por acá adelante están las imágenes. Es esta. Esta revista se llama Bicentenario y es de un instituto que se dedica a la historia de México y Latinoamérica principalmente. Dan maestrías y doctorados en historia y esta es la publicación de los maestros y algunos alumnos que publican ahí. Y aquí, en este momento, yo ya había tenido un entrenamiento tipográfico, ya había estudiado en centro. Y entonces ahí me acuerdo mucho de mi clase de revival tipográfico, ¿no? Me gustó mucho. Y entonces yo dije, si puedo hacer un revival tipográfico, también puedo hacer un revival de una portada, ¿no? Entonces había un texto en la revista que hablaba sobre un grupo de personas que se hicieron llamar los contemporáneos, que eran escritores principalmente y hacían poemas, y esta era la publicación que ellos hacían. Y entonces yo usé los elementos para hacer un revival de esa revista, pero bueno, con los lineamientos de la Bicentenario que hacía. Y pues bueno, fue una forma como de entretenerme, ¿no? Porque en realidad hacer revistas, ahora ya cada vez hago menos, y ahora que me doy cuenta era demasiado trabajo, ¿no? Es algo muy laborioso, un poquito como la tipografía. Hay que cuidar muchos detalles que a veces se van. Si quieres, continuamos. Y luego en esta revista, el comité editorial pues eran personas, historiadores todos, y era bien difícil, ¿no? Yo les proponía cosas que a veces no les gustaban. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver. Esta es una portada que yo les propuse para un artículo que se llamaba Las viudas olvidadas. Hablaba sobre un grupo de mujeres que habían, pues sí, quedado viudas por alguna situación en la guerra. No recuerdo si era guerra cristera o algo, algún acontecimiento. Entonces, por eso hubo un pueblo que se quedó así con mujeres, con muchas mujeres sin maridos, ¿no? Porque todos murieron. Y entonces, a mí yo me atreví a hacer lettering. Yo casi no hago lettering, soy terrible. Yo con instrumentos de tipografía como plumas y pinceles y eso, soy muy malo. Lo hago muy poco, pero bueno, ahí me atreví y no les gustó, ¿no? A mí me gustó mucho cómo había quedado, pero bueno, no, al final no la usamos. Yo solo la conservo como un recuerdo, porque fue bonito, fue bien interesante hacerlo. Y pues bueno, sirvió de práctica. Si quieres, pasamos. Después, en esa misma revista, hubo un artículo sobre Beethoven, y como yo
soy pues, muy fan, ¿no?, de su música, me emocioné mucho y entonces dije, no, yo no voy a usar una tipografía para la portada, yo la voy a hacer, ¿no? Y entonces ese es el resultado, si quieres lo pasamos. Así es como iba quedando y en la siguiente ya podemos ver cómo quedó completa la revista, ¿no? Ahí también utilicé unas letras de Miguel Reyes para complementar la información. Y creo que combinaban bonito. Y después, ahora sí voy a hablar un poquito de tipografía. Esta es la primera letra, las primeras letras que yo hice cuando estudié en centro. Este es el proyecto con el que me gradué. Y La Peste es una revista de literatura y fotografía e ilustración. Yo era muy fan de esa revista y entonces cuando yo tuve que enfrentarme al proyecto final, les propuse hacerles una tipografía para que ellos la usaran. Si quieres, pasamos, por favor, Mónica. Esa es la revista, los últimos 3 números que publicaron. Todos están gratis, si quieren consultarlos están en lapeste.mx, los pueden descargar gratis. Y bueno, para hacer esta tipografía yo tomé como inspiración, por favor, en la siguiente imagen, estos grabados en madera que se llamaban Ars Moriendi. Estas ilustraciones venían en libros que se distribuía en la iglesia durante la peste. Y ahí había pues como oraciones, rezos e instrucciones como para morirte bien, digamos, ¿no? Porque pues en la peste pues se murió, no recuerdo el número exacto, pero cerca del 40% de la población de Europa. No recuerdo bien el dato, pero bueno, entonces era muy común, ¿no? Y pues bueno, yo, como estaba el tema este de la peste, pues recurrí a esos grabados para inspirarme, ¿no? Y entonces, cuando estaba haciendo los bocetos, me di cuenta que no estaba quedando con ese sentimiento porque yo no entendía, ¿no?, cómo se hacía un grabado, nunca lo había hecho. Entonces, la casita que está junto es el logotipo. Hice un grabado, no con la intención de que quedara bonito, sino mi intención era entender cómo funcionaba, ¿no? Y entonces, ya haciendo me di cuenta cómo podía hacerlo en las letras, ¿no? En la siguiente imagen. Y estas son las letras que al final yo presenté. Esa es la hoja con la que me calificaron. Las anotaciones son de mi profesor, que en ese momento era David Kimura. Él me ayudó con estas, me hizo digamos que el typecrit. y bueno, pues entre él y en ese momento también Isaías Loaiza me dio clase. Con ellos fue con los que terminé de hacer esta tipografía. Ahí pueden ver todas las cosas que me pedía David Kimura sobre los errores que veía, ¿no? Me parece, es bien bonito verlos porque pues, me acuerdo, ¿no?, de cómo fue el proceso. Y los tengo todavía, guardo muchos papeles y bueno, entre esos tengo todas esas anotaciones aún. A veces las veo como para cuando me siento que no estoy haciéndolo bien, recurro a esos y voy viendo cómo poderlo mejorar, ¿no? Gracias, Mónica. Gracias. Y bueno, ahí es cómo quedó y cómo se ve un poquito. Creo que en las itálicas, como pueden ver, es donde más se nota esta idea del grabado, ¿no? Las curvas en los grabados pues no eran perfectas porque como es un metal duro y con la gubia pues no puedes hacer curvas tan suaves. Entonces las curvas tenían esa intención. Sí, por favor. Y bueno, ahí está cómo quedó al final el set completo de caracteres. Y pues bueno, esta es la primera vez que hice una tipografía. Si ven la revista,
Toda está diseñada, hasta el último número que salió el año pasado, me parece, todavía la siguen usando. Yo para ese proyecto les di una licencia que duraba 5 años para uso exclusivo de ellos, y una vez que pase el tiempo acordamos que yo la podía vender o distribuir de alguna otra manera, pero yo creo que se va a quedar así como un bonito recuerdo y ahí guardada. O no sé, a ver qué pasa en el futuro. Gracias. Si quieres la siguiente. Después hice otra vez una revista y hice una tipografía para esta revista que se llama Portrait, es de música electrónica generalmente, y un poquito de arte. La tipografía se llama panfleto porque pues, al final es muy pequeñita, ¿no? Tenía muy poquitas páginas y no se podía llamar Portrait porque ya hay una tipografía que se llama Portrait. Pero bueno, aquí la verdad es que hice un poquito de trampa. Si quieres, seguimos. Porque cuando yo no calculé bien el tiempo y los anuncios tenían una vigencia, ¿no? Porque si no salíamos, el festival que estaba anunciando, que es de donde obtuvimos los recursos para financiarla, iba a pasar. Entonces yo no tenía las itálicas en ese momento y solo diseñé las letras itálicas que ocupé en la revista para salir del apuro, ¿no? Eso no se hace, pero bueno, creo que al final nadie se dio cuenta y ya después ya quedó bien. Es una anécdota que no deberían saber, pero estamos en confianza. Y bueno, este libro, ya después de esta tipografía, un día me encontré con este libro, que por cierto, no sé si lo presté y no me lo devolvieron o alguien me lo robó. Si alguien me escucha, por favor regrésenmelo, ya no lo encuentro. Lo intenté comprar de nuevo y ya no hay, pero bueno, leí este libro que habla sobre la enciclopedia de Diderot y de Alembert, y este libro me cambió la vida muy gacho, o sea, y me obsesioné, ¿no? Y dije, yo necesito ver ese libro, lo necesito a toda costa, ¿no? En ese momento no sabía para qué, solo quería verlo por haber leído este libro. Y entonces escribí a un acervo que hay en la UNAM y no me lo pudieron prestar porque ni permitir verlo porque no soy un investigador de algún grado, no recuerdo ya exactamente, pero necesitas tener ciertas credenciales para poder investigar un libro. Entonces yo no pude verlo, pero tenía un colega en la revista Bicentenario que era el que me proveía de todas las imágenes para ilustrarla. Si quieres pasamos la siguiente. No sé. Algo, bueno, o creo que faltó una o se saltó una. Sí, la siguiente. Esa. Y bueno, gracias a ese colega, yo pude tener un acceso a una digitalización de muy, muy buena calidad. Y un día hice un viaje a Oaxaca y coincidió que había una exposición sobre libros prohibidos por la Inquisición en México en el siglo XIX. Entonces fui a ver la exposición, no sabía qué libros había, y ahí estaba ese libro. A través de un cristal lo pude ver, no lo pude tocar, pero estaba abierto justo en estas páginas donde estaban los signos alquímicos que ilustraban la sección pues, de alquimia, ¿no? Y entonces me quedé bien embobado. Si se dan cuenta, no tiene un poquito el feeling como de la taquigrafía que les mostré, ¿no? Digo, esto está mucho más elaborado. Y entonces yo dije, voy a hacer una tipografía con esos signos. No sé para qué, no me interesó pensar para qué. Es la primera vez que hice algo sin, o sea, de tipografía sin un propósito, ¿no? Siempre había tenido un propósito para tal puntaje, para tal papel, a tal tamaño o en pantalla. No, yo dije, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces escaneé las cosas, imprimí unas y estos son algunos símbolos que están ahí ya más ampliados. Y bueno,
según yo solo iba a hacer los signos alquímicos, pero como la tipografía es una adicción, no mortal, pero un poco dañina, porque me consume mucho tiempo. Entonces yo dije, no, pues ¿para qué quiero los puros símbolos? Voy a hacer las letras. Podemos pasarla al siguiente momento. Y entonces hice todo el alfabeto y luego dije, pero también puedo hacerle versalitas. Y entonces así es como ahorita, en este momento está así como la están viendo, se llama Alquimia. Dice Coming Soon, pero dice Coming Soon desde hace como 2 años, porque cada vez le pongo más cosas, ¿no? Después dije, pero pues no va a servir para nada si no le pongo 8,000 ligaduras, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo las ligaduras que espero terminar algún día. Pero bueno, me gustó hacerlo porque me quité esa obsesión con ese libro que tuve durante mucho tiempo, ¿no? Hice casi, o sea, no sé, cuando lo leí, intenté saber todo acerca de la enciclopedia, me parecía fascinante lo que habían hecho. Y pues bueno, este es el resultado de eso, de esa obsesión que tuve. Y sí, podemos pasar. Después hice esta tipografía para una empresa que se llama Facturación. Yo solo tenía que hacer el logo, entonces hice el logo, y es así como lo están viendo, así quedó. Pero después, por suerte, yo lo estaba haciendo porque un colega mío estaba así diseñando la página para esta empresa. Y entonces me dijo al final del proyecto, él ya había terminado, y me dijo que había sobrado dinero y ya no lo podían regresar, o sea, que le pagaron y al final no usaron un presupuesto que ya estaba destinado. Y me dijo, ¿qué podemos hacer? Me había pedido que hiciera como un catálogo. Yo le dije, no, pues hagamos una tipografía. Entonces hicimos toda la tipografía. Esa me hubiera gustado ponerla en el sitio porque la diseñé para pantalla. No, esto no existe, solo existe en internet. No hay nada impreso con esta cosa, con esta letra. Entonces me hubiera gustado, pero bueno, como no pude compartirles en otro momento, bueno, sí, en otro momento la comparto. Pero bueno, después de eso, tuve la suerte, yo trabajé en Enigma, un estudio de diseño en Puebla. Trabajé ahí como aproximadamente 3 años, me parece. Y, y ya yo ahí no hacía tipografías, yo ahí era diseñador y dejé de trabajar ahí. Y un día me habló el que fue mi jefe ahí, Isaías, y me dijo que tenían este proyecto, que si yo les podía apoyar. Y pues obviamente dije que sí, ¿no? Y entonces fui a Puebla y pues hicimos esa tipografía. Yo participé pues extendiendo el set de caracteres y cosas de ese tipo, pero fue una experiencia bien padre. Fue como la primera vez que hice algo así tan grande, me refiero no solo al alcance, sino también al número de personas que participaron. Fueron muchas personas y pues bueno, aprendí un montón de todas con las que me tocó trabajar ahí en Enigma y algunas otras que habían contratado para el proyecto. Si quieres, seguimos ahí. Entonces, esas son cómo quedó la tipografía. Y hay nosotros bromeábamos mientras la estábamos diseñando con hacer una ligadura y esconderla en la tipografía, que fuera la ligadura FIFI. Pero obviamente no sucedió. Pero bueno, es una anécdota. Y después leí este libro y bueno, es importante decir que con el dinero que me pagaron de hacer esa, yo nunca había ido a Europa en mi vida, ¿no? Entonces dije, venía de regreso ya de Puebla a la Ciudad de México, en la carretera pensando qué iba a hacer ahora, ¿no? Y entonces dije, nunca he ido a Europa, ya estoy viejo, tengo que ir. Y con el dinero que me pagaron fui por primera vez a Europa. Y en el avión iba leyendo ese libro. Es muy bueno, se los recomiendo. Si no, es famoso, pero es muy, muy bonito. Y en ese libro decía que en Grecia hay un museo donde tienen la inscripción más antigua del alfabeto latino.
Y yo dije, voy a ir a verla. Entonces fui al museo que indicaba y nunca la encontré, nunca encontré la inscripción y ya iba yo todo derrotado, caminando de regreso al hotel. La siguiente, please. Y en el camino me encontré esta inscripción, que según yo es un fleurón. Eh, y me emocioné mucho, ¿no? Porque yo nunca, eh, nunca lo había visto como tallado en una piedra, ¿no? Y según yo había investigado que pues más bien era posterior a esta época. Ya después me di cuenta que no es así, que los fleurones sí los usaban en el latín. Pero bueno, en ese momento yo estaba bien emocionado porque según había descubierto uno de los fleurones más antiguos del mundo. Pero bueno, que quedó chistoso como anécdota. Y luego, después de eso, empecé a trabajar con Santiago Orozco eh, en una fundidora que se llama Typemate, está en Monterrey. Y gracias a él pude conocer a David Berlow, que tengo la fortuna de trabajar en algunos proyectos con él. Y de eso no puedo hablar mucho, pero yo cuando yo empecé a trabajar ahí, yo pensé que yo sabía ciertas cosas, ¿no? Sobre tipografía. Ya llevo aproximadamente unos 2 años y medio trabajando con él, con ellos, y nunca, desde que empecé a trabajar, nunca me han dicho, hay que hacer esto, y yo digo, sí sé cómo se hace. Siempre he tenido que aprender desde cero. Este es un signo de una tipografía muy famosa que en su momento hicimos, es del catálogo de Fonburo, muy antigua, y ahora la hicimos variable. Eso fue mi tarea ahí, ¿no? No les puedo decir cuál, pero bueno. Entonces, yo creo que el momento en el que he aprendido más cosas de tipografía fue cuando abrí esos archivos y los vi así grandotes, por eso lo puse enorme, ¿no? Una para que no sepan cuál es y no me regañen. Y otra porque yo me pasaba muchas horas viéndolas y entonces entendí un montón de cosas, ¿no? Que son sutilezas que antes yo no contemplaba en la tipografía, ¿no? Y ahí me di cuenta por qué mis tipografías siempre quedaban como rigiditas, ¿no? Como soldados formados. Y pues les faltaba todo ese cadencia que descubrí cuando abrí esos archivos. Eh, y pues fue bien padre como meterme en la cabeza de esa persona del siglo pasado y decir, órale, qué loco, ¿por qué tomo esta decisión, no? Yo nunca lo habría hecho así y, y pues bueno, ahora creo que todo eso me ha servido, ¿no? Un montón para el trabajo que ahora hago. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Espero no haberlos aburrido tanto. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, y muchas gracias, Mónica. Y discúlpame por hacerte estar pasando las hojas. No Gracias. te preocupes para nada. No, hombre, sabía, sabía que tenías muchas cosas guardadas. Oye, la verdad está muy padre como todo lo que te has adentrado y me identifico en algunas cosas, como dices, cuando propones y no hay tiempo y dices, bueno, resuelvo hasta aquí con lo que va a salir y hasta ahí y dejamos esa parte, eso está bien padre. Pero pues sí creo que está bien padre que tu camino no ha sido a lo mejor consecuencia de que tú buscabas estudiar tipografía y eso pues doblega a que tu experiencia sí ya es como, bueno, yo por lo que he visto ya está, pues ya estás muy fuerte en esa área también, pero no sé, como, como que me gustaría que compartieras un poquito como dentro de esa inquietud o esa búsqueda o cómo se dio tu camino, o sea, a las personas que como que miran entre que sí, que no,
¿qué les podrías decir? O sea, si se adentran o no en esa parte. Bueno, mira, hace poquito estaba viendo una conferencia de Eric Spiekerman y él decía que él tenía que había tenido el trabajo más aburrido del mundo. Y entonces estaba describiéndolo. Y yo decía, yo hago eso. Y él terminó diciendo, ahora ya no lo hago, ¿no? Porque pues ahora estaba mostrando cómo imprimía y cosas así. Pero me pareció muy chistoso, ¿no? La verdad es que si te gusta, se te va a hacer una adicción, ¿no? O sea, una vez que te gusta, ya no, la verdad es que no lo puedes dejar de hacer. Y la verdad es que, pues sí es cansado, ¿no? O sea, sí, los proyectos, por ejemplo, yo creo que los momentos más felices que tengo, que recuerdo de hacer tipografías, es el momento en el que termino algo. Porque pasan meses, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo solo hice 3 proyectos, solo 3 cosas durante todo un año. Entonces, el momento en el que le pones guardar y lo pongo en el repositorio donde va, ese es el momento más feliz. O sea, porque se disfruta el proceso, pero es muy duro, la verdad. Es duro, es cansado y la verdad es que esos momentos son bien satisfactorios, ¿no? Porque son maratones, o sea, hacer una tipografía es como correr un maratón, ¿no? Tienes que tener un montón pues de ganas, ¿no? Y resistencia, a veces hay momentos de frustración, bien gachos, ¿no? Porque no te queda algo, ¿no? Y lo haces y te puedes pasar 1 o 2 horas en un mismo glifo, ¿no? Pero pues la verdad es que cuando ves las cosas que usan, cuando tu trabajo lo usa alguien, pues es bien padre, ¿no? Te mandé un link. No, bueno, no sé si haya tiempo aún de compartirlo, pero Lo comparto. Sí, ya lo vi. Ay. Dyslexia can feel. 1 in 10 worldwide could be dyslexic. That's a staggering 780 million people. Adrian is one of them. Could the answer lie in typography? From the coast, we cross the region of mountains that we can come to a large valley that's strange all the way down. My name is Commander Smith, and the spaceship that I command has been exploring. Introducing a groundbreaking font system designed to significantly improve reading proficiency. Lexent. Pronounced letter differentiation. Enlarging open encounters. Visually expanding the X height. And increasing ascenders and descenders all help to improve character legibility and recognition. Hyperexpansion is what makes Lexent special. Users can choose what is right for them. Almost 20% improvement of words correctly identified. 90% of kids had better reading scores with Lexent. The written word should be more accessible. That's why Lexent is open access, available for free for everyone, and in Google Fonts. Over 500,000 downloads and over 2 billion web views where the font was rendered on a web page, improving lives and creating new opportunities for millions of people worldwide. Let's end dyslexia through Lexent. Gracias, Mónica. Bueno, ese es uno de los últimos proyectos del año pasado, me parece, que es una tipografía para personas con dislexia. Y bueno, tuve la suerte de participar en ese y la verdad es que es bonito ver el trabajo. Siempre había tenido esta sensación de que mi trabajo no aportaba nada al mundo, ¿no? Y cuando hice como que
ayudar a un niño que lea mejor, pues se me hace bien padre, ¿no? Algo que yo no me imaginé poder lograr con mi trabajo y es pues una satisfacción y como que eso te dan ganas, justo lo que me preguntabas, ¿no? Como que justo eso es lo que te motiva, ¿no? Ver que la gente usa lo que tú haces y le funciona, eso es padre. Y yo creo que por eso es por lo que lo seguimos haciendo todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Por esos pequeños momentos. Bueno, muchas gracias, Mónica, por compartirlo. Héctor, tenemos muchísimos comentarios, muchas felicidades por tu trabajo. Te los voy a ir leyendo poco a poco. Bueno, te dicen que son tus fans, que está padrísimo el proceso, que bravo, Héctor. Bueno, te mandan caras con corazones, aplausos, te preguntan, genial, Héctor, no conoce tu trabajo, pero igual y en algún momento habremos topado en Indie Rocks con Luis Alberto González Arenas. Bueno, nos pedían el link, el sentido, bueno, Leonardo Vázquez te dice, el sentido social de lo que haces. Y Carla te dice, qué padre. Bueno, pues en general coinciden, Héctor, en que admiran muchísimo tu trabajo, en que te felicitan y en que es importante, justo como compartías en el video, el porqué de todo este trabajo, ¿no? Y para qué todo este trabajo. Sí. Muchísimas felicidades, Héctor. No sé si quisieras agregar algo más. No, creo que no, solo pues agradecerles a todas las personas que tomaron el tiempo para escucharnos y muchas gracias a ustedes por invitarme, a Moni, que ella no lo sabe o no se acuerda, pero ella me hizo mi primer typecrit en la vida, en la mesa de Enigma. Nunca nadie me había hecho un typecrit, ella fue la primera. Cuando empecé a hacer, sí, ya sé que no te acordabas, pero... O sea, me acuerdo, pero no me acuerdo bien de qué. Sí, yo nunca había diseñado letras y en ese momento estaba haciendo mi primer intento. Todavía no estudiaba. Ah, sí. Y Ya. Y ya, tú me dijiste que corregirle a la letra G, me acuerdo muy bien. Qué chido, Héctor. Pero pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a Tamara, que es bonito que después de años de estudiar juntos, casi no nos vemos y no convivimos mucho, pero es padre como ver que todavía seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Y no fue a Muchas propósito. felicidades también. O sea, no salió, pero no fue coincidencia en selección, la verdad. Sí. Pues muchas gracias. Te dicen, Héctor, que muchas felicidades. Carla te dice muchas felicidades. Ojalá sepamos más y más de tu trabajo. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mon, ¿quisieras cerrar con algo? Estamos a punto de cerrar este primer jueves de 2 que tendremos. ¿Te gustaría agregar algo? Pues más que nada agradecerte, Amanda, por el espacio, por la disposición y por haber puesto en tus manos que se diera también el evento aquí con ustedes. Y a Tamara y a Héctor también por aceptar la invitación. Sabemos que luego todos andamos ocupados en trabajo y eso, pero pues nos da muchísimo gusto que compartieran con nosotros y básicamente repetir lo que se ha dicho de que las críticas están a manos de ellos, o sea, no lo desperdicien y pues que quedamos atentos y pendientes del próximo jueves con Carla y con Toño para las charlas y la crítica. Eso sería. Muchísimas gracias, Mon, Héctor, todo el equipo de Type Thursday que se unió con nosotros a esta sesión, todos y todos los que están en línea siguiéndonos. Muchísimas gracias por haber acompañado a estas 3 personalidades de la tipografía el día de hoy.
Les recuerdo que tenemos nuestra siguiente sesión el jueves 17 de noviembre. Tenemos la charla a las 6 de la tarde. La cita es en el Facebook, en la página de Facebook del Centro Multimedia. Ahí vamos a transmitir de nueva cuenta las 2 charlas que tendremos con Carla y con Toño, como ya lo dijo Mónica. Mónica, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes tener y colaborar en esta ocasión con ustedes para que se lleven a cabo estas charlas. Gracias a todas, a todos. No me queda más que agradecerles de parte del Centro Multimedia. Mi nombre es Amanda Lemuscano y pues buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a Bye. todos. Bye. Bye. Gobierno de México.